Bien, continuamos con las entrevistas en Pulso Informativo. Muy buenos días para todos. Nuestro siguiente invitado es Eric Espinosa, él es director de Imbabura, del programa Imbabura de las aldeas SOS. Bienvenido, Eric. Coméntenos, ustedes ayer firmaron un convenio, un acuerdo con el Patronato Provincial de Imbabura. ¿En qué consiste y cómo se benefician las aldeas? Buenos días. Muy buenos días con todas y todos. Pues sí, ayer de forma grata pudimos materializar un convenio que se venía trabajando con el Patronato del Gobierno Provincial de Imbabura. Este convenio tiene por objetivo el fortalecimiento en el trabajo con familias para el desarrollo de capacidades de cuidado y un trabajo importantísimo que es un eje fundamental, que es el trabajo con adolescentes y jóvenes. Esto busca desarrollar acciones de liderazgo, ¿no es cierto?, del buen uso del tiempo libre y de factores recreativos. Esto es clave para el desarrollo de comunidades protectoras y es algo de lo que hoy el Patronato del Gobierno Provincial se ha preocupado y hemos logrado materializar este convenio. Por ejemplo, los niños y adolescentes también que se encuentran en las aldeas, ¿cómo se beneficiarán directamente? Sí, bueno, Aldeas Infantiles de SOS hoy tiene un programa de prevención de la pérdida del cuidado familiar. Lo que busca hoy Aldeas Infantiles es evitar que más niños lleguen a la institución, evitar que más niños tengan que crecer en una institución, porque creemos que no lo es saludable. Para eso ha desarrollado 3 ejes fundamentales: el fortalecer comunidades como comunidades protectoras, el fortalecer familias para evitar que esos niños queden abandonados, y el tercero, el trabajar con niños que lamentablemente han tenido que ser separados de su medio familiar, pero hacer la atención buscando que el niño pueda retornar a un medio familiar. En ese sentido, el convenio va a trabajar con los adolescentes y jóvenes que se encuentran en el nivel secundario y primario, sobre todo, haciendo actividades de inclusión social, inclusión comunitaria, que es el fortalecimiento del buen uso del tiempo libre, factores recreativos. Vamos a trabajar con cursos vacacionales, ¿no es cierto?, y toda una capacitación en cuanto al ejercicio de derechos, además de un trabajo específico con familias, para hacer un acompañamiento familiar que fortalezca las capacidades de cuidado, evitando así que más niños puedan quedar en abandono. Las estadísticas son alarmantes, hablamos de al menos 17,000 niños en el país que no viven con sus padres o están en riesgo de perder el cuidado familiar. 17,000 niños en el país. La realidad en Imbabura, por ejemplo, en las aldeas, ¿cuántos niños se encuentran en protección también? Así es. Actualmente nosotros atendemos a 60 niños, niñas y adolescentes. Cuidamos de ellos. Eso significa que ellos viven con nosotros. Muchas veces recibimos visitas de la ciudadanía a la aldea, que las recibimos de forma grata, pero lamentablemente creo que todavía no se entiende cuál es el fin de la protección especial o el porqué de que los niños vivan con nosotros, y piensan que es bueno que los niños crezcan en una institución. Lamentablemente no es así. El hecho de que un niño ingrese a acogimiento institucional, como se llama la medida de protección, es lamentable, porque si bien cuando están con nosotros están garantizados todos sus derechos, vivienda, alimentación, educación, salud, hay uno que no está garantizado, que es su derecho a vivir en familia. Ahora el problema, la situación se complica cuando este derecho también es vulnerado a veces por la misma familia, cuando la misma familia los maltrata, cuando la misma familia abusa de ellos. Entonces es ahí cuando el acogimiento institucional se vuelve una necesidad. Sí, es una necesidad, pero justo en el ámbito legal se les llama de último ratio. Es la última posibilidad y aún así implica un reto estatal, de responsabilidad estatal y organizacional, el trabajo con la familia para la mejora de las condiciones. Eso es muy importante. Siempre vamos a tratar de que el niño pueda regresar a su medio familiar. Si hubiese algún motivo que impida que el niño pueda regresar a su medio familiar, tenemos que trabajar en otras hipótesis de restitución de su derecho a vivir en familia, que puede ser la autonomía, que implica que se quede viviendo en una institución hasta sus 18 años y que pueda independizarse, o la posibilidad de la adopción. Exactamente. ¿Cuál es el porcentaje de la realidad que vivimos acá en Imbabura de los niños que sí han podido regresar con sus familias? Bueno, en realidad es alto. Aldeas Infantiles de SOS ha hecho una inversión muy fuerte, económica y técnica, para desarrollar una metodología que permita que los niños retornen a su medio familiar. Definitivamente en ese aspecto tiene mucho que ver cuál fue el motivo por el que ingresó. Por ejemplo, en los casos de abuso sexual, cuando el abusador ha sido miembro de la familia, es súper importante asegurar que el abusador no se encuentre en el medio familiar ni comunitario, que se impulsen los procesos de justicia
para evitar que el abusador esté ahí y además para que pague su condena, ¿no es cierto? Y además ver cuál es la situación familiar frente al hecho, porque es importante desarrollar con la familia un criterio de desnaturalizar el abuso sexual muchas veces. Pero tenemos un alto porcentaje, diría yo, un porcentaje importante de casos de reinserción. Es aproximadamente, en el 2017 tuvimos 20 reinserciones, que es un número importante entre los 60. ¿Qué es lo llamativo en este sentido? Hicimos 20 reinserciones, pero luego los cupos se volvieron a llenar. Significa que falta hacer prevención, por eso trabajamos en comunidades y con las familias. Claro, en las 20 reinserciones que se realizaron de niños y adolescentes con sus familias, ustedes me imagino hacen un seguimiento también para que no vuelva a suceder el maltrato por el que dejaron sus hogares también. Así es, nosotros hacemos un trabajo al ingreso del niño a la institución cuando se ejecuta la reinserción y a posterior. Eso es una obligación ética de la organización, pero es además una obligación legal en la que nos encontramos, ¿no es cierto? Es importante que se sepa que nosotros hacemos un seguimiento mediante medida legal por al menos un año antes del cierre del caso y que esta información que nosotros obtenemos en los seguimientos que hacemos a las familias se remite a una autoridad judicial que vela por el caso, ¿no? Además es importante que se sepa que en Imbabura existen actualmente 5 casas de acogida, ¿no es cierto? ¿De las aldeas? No, entre las que está aldeas infantiles, el hogar Manuela Pérez, Mercedes de Jesús Molina, Cristo de la Calle, Júbilus. Eso implica que hay una gran institucionalidad atendiendo el acogimiento institucional. Claro, hay que fortalecer la prevención. Claro, son 5 casas de acogida, pero sin embargo, hablábamos recientemente con la directora del hogar, Manuela Pérez, en el que tienen muchas limitantes económicas, por ejemplo, y que incluso había la posibilidad de que se cierre este hogar. Iban a analizar qué sucede en este año y son más o menos 30 las niñas que quedarían prácticamente sin hogar o que serían reubicadas en otras casas asistenciales. De alguna manera, el tema del Estado que tiene la obligación o que tendría la obligación de ayudar a estos lugares, pues como que no se está cumpliendo de manera efectiva también. A ver, el Estado tiene un convenio con las casas de acogida como aldeas infantiles de SOS, en el que hace un aporte muy específico para la manutención de los niños. En el presupuesto de aldeas infantiles de SOS, el presupuesto que nos otorga el MIES es aproximadamente entre el 25 y el 30%. Eso implica que nosotros hacemos la mayoría de la inversión. Claro, el 65% en ciertos casos. Exacto. Entonces, sigue siendo crítico, sigue siendo difícil. Seguimos trabajando con el Estado para la mejora de las condiciones, pero para mí es importante ratificar el hecho de que si seguimos fortaleciendo el acogimiento y no atacamos la prevención, no trabajamos en prevención, vamos a seguir teniendo las casas de acogida llenas de niños, niñas y adolescentes. En el caso de Manuela Pérez, estamos trabajando en conjunto con Manuela Pérez para acoger a sus niñas, a una parte de las niñas en que caso van a de ser que reubicadas. cierre. Exacto. Eso ya es una... ¿Se va a cerrar este hogar Manuela Pérez o aún se analizaría la situación luego de este año? En realidad preferiría que sea la institución que dé la comunicación oficial, pero nosotros estamos trabajando de cerca en unos casos específicos que van a ser trasladados a nuestra organización. El Estado mantiene una deuda en su deber, más bien en su deber de poder ayudar a estas casas de acogida. ¿Usted cree que no existe la preocupación que debería existir para ayudar al sector vulnerable, en este caso a los niños que están abandonados en unos casos y maltratados en otros? Claro, yo pienso que el Estado está responsabilizándose en un nivel, ¿sí? Está responsabilizándose en un nivel, pero siento que esa responsabilidad va más allá del aspecto económico. La gestión de la política pública es trascendental en esto, ¿no? Y eso implica que las organizaciones de la sociedad civil, la ciudadanía en general, se preocupe del abandono de niños, niñas y adolescentes y así se pueda promover política pública protectora de derechos. Además, el Estado tiene la obligación no solo de generar la política pública, sino de facilitar su ejercicio, su aterrizaje en la realidad. Eso implica crear los canales para ejercer la política pública. Bien, y bueno, son interesantes también los caminos que se van trazando también, como el tema del acuerdo, el convenio con el patronato provincial, o sea, de a poco también las entidades se están inmiscuyendo y se están preocupando de la realidad de la niñez. Así es, yo quiero saludar de forma muy grata unas palabras que pudo decir el abogado Pablo Jurado en su rendición de cuentas, ¿no? Y él hablaba de la importancia de que la obra social del Estado sea más allá de los ladrillos y los bloques, decía él, ¿no?
Es importante que todos los gobernantes en los distintos niveles, nacional, central, local, se preocupen del desarrollo social y del desarrollo humano. Ese es un eje transversal que quizás no se ve en obras físicas tangibles como parques, ladrillos, carreteras, pero que es trascendental porque cambia nuestra sociedad. Claro, y bueno, volviendo al tema de los niños que están ustedes protegiendo, ¿cómo hacer que niños y adolescentes víctimas, por ejemplo, de abuso sexual, puedan ellos seguir con su vida, no de manera de pronto normal, pero sí un poco sanando esas heridas que de pronto son imborrables, ¿no? Así es. Para eso, Aldeas Infantiles de SOS ha desarrollado un contingente técnico de metodologías que permitan abordar las problemáticas, nosotros le decimos las causas de ingreso, ¿no? La causa por el que un niño, niña o adolescente ingresa. Implica todo un reto. En el tema específico que usted plantea, que es del abuso sexual, lamentablemente no va a haber una reparación total. Siempre van a haber rezagos, consecuencias psicológicas, a nivel emocional en la vida de las personas que han sido víctimas de abuso sexual, y además a lo largo de su vida en distintos momentos van a necesitar acompañamiento terapéutico que ayude a sobrellevar el hecho acontecido, ¿no? Pero es importante atenderlo, fortalecer las capacidades técnicas para hacerlo y hacerlo bien. Claro, y más que todo los niños que han sido víctimas, pues regresar a su entorno, como que regresar nuevamente a lo que les hizo daño, ¿no? Mucho, me imagino que también se trabajará con las familias de estos niños también. Así es, justamente la semana anterior pude estar presente en una audiencia de juzgamiento por un caso de abuso sexual en el que se ratificó una condena de 29 años para el abusador. Si es que las entidades que trabajamos en protección infantil no nos ocupamos de los procesos penales, ¿no es cierto?, dejamos libre a un abusador, básicamente. En ese sentido es súper importante trabajar con énfasis para que no exista posibilidad de que el abusador pueda estar libre y pueda volver a abusar de la víctima o de otras nuevas víctimas, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido es todo un reto el trabajo en protección a la niñez y la adolescencia. Y en protección también se trabajará al interior de las aldeas. Me refiero a que a veces, por ejemplo, las víctimas o los niños que han vivido en un ambiente que no les favoreció, sea de abuso sexual, sea de maltrato, ingresan a un lugar en el que, bueno, les dan protección, pero que también me imagino ustedes estarán pendientes de lo que pueda suceder con este niño para que no replique lo que le pasó a él, ¿no? Con los otros niños también. Así es. En medio de esta inversión técnica que le comento que Aldeas Infantiles ha realizado, ha desarrollado una metodología que se llama de Guía Paz, una guía Paz de prevención del abuso sexual. Esto implica el abuso entre pares, que nosotros le llamamos, ¿no es cierto?, prevenir que eso suceda, y es todo un trabajo que lo desarrollamos permanentemente. Aldeas Infantiles, como un componente de calidad, tiene el tema de la protección infantil, que tiene que ver con hechos como el que usted menciona. Además de Yaguarcocha, ustedes, bueno, que se conoce que las aldeas que están ubicadas en este lugar, ¿tienen también, se podría decir, otras sedes acá en la provincia? Sí, bueno, el programa de Aldeas Infantiles hoy se abre a la comunidad. Nosotros estamos dando un cambio metodológico después de 60 años de estar haciendo protección en el país, cerca de 50, pero en el mundo cerca de 60 años, ¿no? Damos un cambio metodológico porque hoy rompemos el concepto de aldeas como un circuito cerrado y nos abrimos a la comunidad. Antes, para quienes conocen Aldeas Infantiles, es una sola localidad, una sola comunidad donde estaban varias casitas, era como un gueto, por decirlo así. Estamos rompiendo eso y hoy nuestras casas están en la comunidad, están en Otavalo, están en Yacucalle, están en Los Ceibos, están en La Victoria, en varios barrios, ¿sí? ¿Por qué? Porque creemos que la inserción comunitaria facilita el desarrollo de habilidades sociales en los niños, niñas y adolescentes. Además, que los niños deben estar en un ambiente lo más común posible, ¿no es cierto? De familia. Exacto, de familia, de comunidad. Tienen que jugar en el parque del barrio, ¿no es cierto? Comprar en la tienda del barrio, no tienen por qué estar aislados. Esa es una inversión económica fuertísima que nos está significando la consecución de recursos económicos. Es una situación compleja cada vez más, pero en la que seguimos trabajando y además contamos con el apoyo de la ciudadanía. Siempre llamamos al apoyo de la ciudadanía. Una inversión económica que depende de quien, buena parte del gobierno, como mencionábamos, del Estado, un mínimo porcentaje, pero ¿de quiénes ustedes también, de qué organizaciones reciben apoyo económico? Nosotros el resto de nuestro apoyo lo resolvemos mediante autogestión, ¿no es cierto?
mediante un sistema de padrinazgo que tenemos, del padrinazgo internacional, pero además un sistema de recaudación de fondos local, ¿no es cierto?, que es el de los amigos de SOS. Ustedes pueden visitar nuestra página www.aldeasinfantiles.org.es y van a encontrar toda la información de cómo aportar a la organización, pero básicamente es la autogestión. ¿Con cuánto ustedes cuentan para poder solventar, ¿no?, las necesidades de los niños? Porque ustedes tienen que solventar lo que es de una familia, ¿no?, lo que es la educación, la salud, etcétera. Para nosotros implica la atención al niño y también el apoyo incluso a veces económico a la familia para que pueda mejorar sus condiciones, más todo el trabajo que ya le he detallado. Solo el presupuesto de aldeas infantiles de SOS Imbabura es de cerca de $1 millón anualmente. A nivel nacional nosotros estamos en 6 ciudades del país, ¿no es cierto? Y eso implica alrededor de $11 millones. Es una inversión fortísima, que es todo un reto. No siempre contamos con todos esos recursos, no siempre llegamos a esa meta, pero a pesar de eso seguimos dando gestión. Por eso lo importante es hacer la invitación a la ciudadanía para que nos siga apoyando. Claro, y bueno, ustedes también apoyan a los niños, como decíamos, en todas sus necesidades. ¿Y qué proyectos ustedes tienen en lo que va del año también un poco para fortalecer lo que es la ayuda a los niños? Sí, bueno, en este año lo que buscamos desarrollar es fortalecer nuestro proceso de ingreso a la comunidad de Otavalo, en la parroquia Miguel Egas Cabezas. Creemos que es una zona importante de intervención. Estamos haciendo un trabajo de ingreso, un diagnóstico participativo que se va a socializar con toda la comunidad para que la comunidad sea la que evidencie su propia realidad, y frente a eso armar líneas de trabajo. Pero además, y hablando de todo el tema de recursos financieros, estamos planificando para el mes de noviembre hacer una colecta nacional, que nos ayude a la consecución de recursos y que pueda seguir fortaleciendo el trabajo, no por la organización, definitivamente no, sino por nuestros niños y sus familias. Sí, las personas también desean apoyar, no solo económicamente, sino con juguetes, ropa. ¿Ustedes necesitan estos objetos tal vez que pueden ser entregados, donados de pronto? Sí, definitivamente, lo recibimos de forma muy grata. Pueden hacerlo en las oficinas de nuestra organización, que se encuentra en Yaguarcocha, en el kilómetro 3,5, calle La Huerta. Ahí ustedes encuentran las oficinas de la institución y pueden hacer la donación. Alimentos no perecibles también puede ser. Exacto, pueden ser alimentos, pueden ser ropa, juguetes, siempre que estén en buenas condiciones. Claro. Pues bien, quienes deseen apoyar a las aldeas SOS pueden hacerlo, como ya mencionó Eric. La solidaridad debe hacerse presente, no solo económicamente, sino con ropa, alimentos no perecibles, y bueno, quien desee también hacerlo con dinero. También ingresar a www.aldeasinfantiles.org.es para enterarse de cómo pueden apadrinar también a los niños que se encuentran en una situación vulnerable. Agradecemos a Eric Espinosa, director del programa de las aldeas SOS en Imbabura. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Festejamos a mamá con un regalo sabor a bomba. Marcelo Bedoya, el rey de la bomba. Marcelo Bedoya. Solo una noche, estuve solo una noche. Son 20 éxitos en CD original. Circula con Diario El Norte, sábado 5 de mayo, a tan solo $4,99. Diario El Norte, apoyando a la cultura.